Buenos días, iglesia amada. Glorioso intercambio, ¿verdad? Cada vez que canto esta canción con ustedes, pienso en Barrabás. Qué tremendo, ¿no? Glorioso intercambio. Mi pecado, tu pecado, hacia el Hijo de Dios, su justicia para todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su pecado. Tremendo, glorioso intercambio. Así que bueno, damos gracias. Hermanos, hoy quiero presentar a quien va a traer la palabra, si bien la mayoría lo conoce, pero es un consiervo joven en el Señor, un joven que nació espiritualmente por los méritos de Cristo en el contexto silencioso de una docente, de una hermana de nuestra iglesia que estaba dando apoyo escolar a sus alumnos y de paso compartía el Evangelio con él. Creció, dio sus primeros pasos en la fe, en la obra en Paternal. Luego, por diferentes circunstancias soberanas, comenzó a congregarse aquí en Carapachay. Sirvió al Señor enseñando su palabra en el ministerio especialmente de los jóvenes mayores todo el año pasado. Y ahora él está orando para ser parte del equipo que se está formando con miras a fundar una iglesia el día de mañana en la zona de Bernal. Él enseña la palabra también allí en el mate de Bernal y Dios lo usa porque él usa la Escritura. Dios siempre ha usado su palabra y como este joven la usa, Dios lo usa y estamos contentos y tranquilos de que él pueda predicar hoy. Solo un versículo antes de presentarlo y que él abra la Escritura para recordar de qué se trata esto. Santiago, capítulo 1, verso muy conocido, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño más horrendo y a veces común en las iglesias es este. Asistir a un culto, escuchar un sermón, evaluar la hermenéutica, la homilética de quien habló, volver a casa y olvidar lo que sucedió. Pero Dios a través de Santiago nos está diciendo, eso es una forma de autoengaño tremenda. No es que engañamos a los demás, sino que nos autoengañamos. Es tremendo vivir así. Entonces vamos a orar, preparemos nuestro corazón para exponernos y temblar, como decía el profeta Isaías, ante su palabra. ¿Oramos? Padre amado, gracias por este tiempo en tu casa, con tu familia, con tus ovejas. Gracias por poder alabarte en unidad, en comunión unos con otros, porque estamos unidos en la cruz y por los méritos de Cristo. Gracias también, Señor, porque ahora vamos a ser expuestos a tu poderosa palabra, la cual en tus manos es eficaz para convertir el alma, para alegrar el corazón de tus siervos, para amonestar, para instruir en justicia, para redarguir nuestro pecado. En tus manos es eficaz para penetrar el alma, partir nuestro mundo interior. Así que nos exponemos a ella, Señor. Bendice a Mati, utilízalo, por favor, todo lo que él ha estudiado de tu palabra, que hoy sea alimento para todos nosotros. Vos sabés que somos ovejas, Señor, y necesitamos que nos pastorees a través de tu palabra. Te damos gracias por este momento sublime en que nos vamos a exponer a ella. En el nombre de Jesús, amén. Mati Albacini, por favor, hermano, que Dios te use para su gloria y su honra. Bueno,
Buenos días, un privilegio poder compartir la palabra de Dios una vez más. Le invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a estar leyendo del versículo 23 al versículo 30. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Recuerdo que hace un tiempo, muchos años, miré una película y cuando estaba estudiando este sermón me volvió a la mente. Esta película es como una sátira, una burla del sueño americano. Se trataba de un hombre que quería llegar a la cúpula de una empresa, era una empresa multinacional, esas que tienen edificios enormes y las presidencias están en el último piso. Bueno, el sueño de esta persona era llegar ahí. Bueno, un día, así comienza la película, lo llaman del último piso. Bueno, esta persona va, imagínate, ¿no? Súper contento, ya más o menos se la veía venir, y le ofrecen la presidencia. No, perdón, la vicepresidencia. Entonces, imagínate cómo estaba este hombre, ¿no? Saltando por las nubes, un vicepresidente de una compañía así, de pronto va a pasar a ganar millones de dólares, va a salir en la televisión, va a salir en las revistas. Bueno, este hombre, nada, caminaba por las nubes, ¿no? Imagínate la situación. Ahora, al otro día, este hombre prende la televisión y se da cuenta que era toda una estafa, que en realidad el presidente de esta empresa se llevó todo el dinero y había dejado como culpable a este hombre. Bueno, este hombre pensaba que lo tenía todo para que al otro día, al prender la televisión, se diese cuenta de que no tenía nada. Y pienso que eso es lo que va a pasar en la eternidad. Muchas personas que hoy lo tienen todo, tal vez los vemos en la televisión, los vemos en los diarios, lo vemos en las revistas, hasta tal vez anhelamos sus vidas, hasta tal vez codiciamos sus vidas. Bueno, estas personas tal vez un día su corazón va a dejar de latir para darse cuenta que en realidad no tenían nada. Por eso me gustaría que podamos ver en el pasaje de hoy cómo las riquezas engañan a los ricos para no entrar en el reino de los cielos, pero aquellos que dejan todo por seguir a Jesús van a recibir mucho más. Lo voy a repetir. Cómo las riquezas engañan a los ricos para no entrar en el reino de los cielos, pero cómo aquellos que dejan todo por seguir a Jesús van a recibir mucho más. En el contexto de este pasaje, el Señor Jesús viene a interactuar con un joven rico. En el versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven era un joven muy rico y él viene corriendo a Jesús y le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús a lo largo de la conversación con este joven le va mostrando su pecado.
El problema de este joven es que se creía bueno por sus obras. Este joven rico pensaba que merecía la vida eterna. Por eso Jesús a lo largo de la conversación le dice cosas como, por ejemplo, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, ese es Dios? Este joven ahí lo tendría que haber casado. Si es verdad, solamente Dios es bueno. Pero no lo casó. Y le hace esta pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús lo que hace es, para demostrar su culpabilidad, le dice, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los mandamientos? Bueno, Jesús le dice que tiene que cumplir la ley para mostrarle su culpabilidad, no porque le está predicando salvación por obra, sino para mostrarle su culpabilidad. Y cuando Jesús le dice los mandamientos, este joven rico debería haber dicho, ¿qué? ¿Cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir la ley? Eso es imposible. ¿Amar a mi prójimo como a mí mismo? No, Señor, eso no lo puede hacer nadie. Pero este joven rico le canta, como diríamos tal vez acá, retruco. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, ¿qué más me falta? Dale, es como que va haciendo el checklist, ¿no? Va ahí, esto lo cumplí, bueno, ya está, dale, ¿qué más me falta? Bueno, Jesús, para terminar de demostrarle a este joven que él no cumplía la ley a la perfección, le dice, ok, te falta una cosa, andá, vende todos tus bienes y vas a tener tesoros en los cielos. Pero este joven rico se va muy triste, porque en realidad no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Su Dios era el dinero, porque no amaba a su prójimo como a sí mismo, no estaba dispuesto a dar su dinero a los demás. Por lo tanto, este joven era un avaro. Y luego Jesús usa esta conversación con este joven rico para dar esta enseñanza a los discípulos que vemos en el pasaje de hoy. Muchas veces Jesús utilizaba las enseñanzas, los milagros, las cosas para dar una enseñanza a sus discípulos. Y Jesús va a usar esta conversación con este joven para enseñarle a los discípulos sobre el peligro de las riquezas. Por eso vamos a notar 3 cosas en el pasaje de hoy. En primer lugar, vamos a ver el peligro de que confíes en las riquezas y no en Dios. En segundo lugar, vamos a ver el llamado de que confíes en Dios y no en las riquezas. Y en tercer lugar, las recompensas de que confíes en Dios y no en las riquezas. Luego de esta conversación con este joven rico, el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, esa palabra es amén, tal vez nosotros podríamos decir, como cuando un padre le dice a un nene, escúchame bien lo que te voy a decir. ¿No? Cuando un padre le dice a un hijo, escúchame bien lo que te voy a decir, bueno, el nene tiene que prestar atención. Bueno, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, escúchenme bien lo que les voy a decir. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es tan importante esta enseñanza que Jesús la vuelve a repetir en el versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La palabra ahí que Jesús usa en el versículo 23 difícilmente quiere decir casi no. Casi que un rico no entra en el reino de los cielos. E incluso es tan fuerte esta enseñanza que Jesús usa una hipérbole. Jesús usa como una especie de exageración. Gracias, Juan. Y Jesús dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Algunos dicen que con esta expresión lo que Jesús está diciendo es que un rico se tiene que humillar para entrar al reino de los cielos, porque el ojo de una aguja era la puerta en Jerusalén. Bueno, creo que Jesús no está hablando de eso. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque no hay mucho sustento para eso. Y en segundo lugar, porque lo vemos en el pasaje. Jesús no está enseñando sobre la humildad. Es verdad que no solamente un rico, cualquier persona que quiere entrar al reino de los cielos debe humillarse y debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es verdad, pero no es lo que está enseñando en este pasaje. En este pasaje Jesús está enseñando la imposibilidad. Por eso fíjense que los discípulos cazaron bien lo que Jesús estaba diciendo. Fíjense en el versículo 25. ¿Quién pues podrá ser salvo? Fíjense la respuesta de Jesús. Para los hombres esto es imposible.
Por lo tanto, Jesús está enseñando la dificultad o como casi que no entra un rico en el reino de los cielos. Ahora, obviamente, el problema no está en las riquezas en sí mismo. El problema está en que las riquezas muchas veces tienden a que nos creamos autosuficientes. Las riquezas muchas veces nos hacen sentir que podemos hacer lo que queremos. Por ejemplo, vemos personas muy adineradas que piensan que están por sobre la ley, que ellos no tienen que someterse a la ley como el resto de los mortales, ¿no? Sino que su dinero les da la posibilidad de que ellos estén por sobre la ley. Vemos que el dinero muchas veces nos tiende a ser avaros. Muchas veces los que menos dan son los que más tienen. Muchas veces las riquezas nos tienden a dar la seguridad que solo Dios nos debe dar. Y cuando tenemos todo lo materialmente necesario, casi que pensamos que no necesitamos a Dios. Mientras tenga una cuenta en un banco, puedo estar seguro, en lugar de que la seguridad esté en el Señor. Ahora, el problema acá no es el dinero en sí mismo. El dinero no es malo, el problema está en el amor al dinero. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. El problema no tiene nada de malo el dinero, es un don de Dios. El punto está en el amor al dinero. Por eso un comentarista dice en referencia a este pasaje, Abraham era muy rico y sin embargo fue el padre de los fieles. Moisés podría haber sido un príncipe o un rey en Egipto, pero dejó todo su brillante futuro por aquel que es invisible. Job era el hombre más rico del Oriente y sin embargo fue un siervo predilecto de Dios. David, Josafat, Josías, Ezequías, fueron todos ellos monarcas muy ricos, pero amaron más el favor de Dios que sus grandezas terrenales. Por lo tanto, el problema no está en el amor, en el dinero en sí mismo, sino el problema está en el amor al dinero. Si vos tenés dinero, amén, usalo para la gloria de Dios. El tema es cuando vos empezás a amar el dinero. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, Pablo le escribe a este joven Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, no necesariamente tal vez los ricos, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En Mateo capítulo 6, versículo 19, el Señor Jesús da una enseñanza del Sermón del Monte y Él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice el versículo 25 que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. La palabra ahí asombrar es llegar a admirarse a tal grado que casi se pierde la compostura mental. Es como, para dar una ilustración, tal vez que vos, no sé si alguna vez pasaste por unas canchas de fútbol, donde hay muchas canchas juntas, y vos estás caminando por ahí, queriendo llegar a un lugar, y de pronto te comes un pelotazo. ¿No? Entonces, y vos quedás ahí como medio perdido, medio como, ¿qué pasó acá? Bueno, esta es la idea del pasaje. Los discípulos, cuando escuchan esta enseñanza de Jesús, ellos se quedan atónitos. Esto no entraba en sus cabezas. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? ¿Por qué ellos se quedan atónitos? Bueno, porque en ese momento los judíos habían tomado Deuteronomio, no sé si recuerdan, 28 o 29, donde Dios daba las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Israel, y Dios decía a la nación de Israel, si vos obedecés mi ley, yo te voy a bendecir, pero si vos desobedecés mi ley, yo te voy a castigar. Bueno, ellos habían tomado esta enseñanza y la habían aplicado a los individuos. Entonces, en la mente de un judío de ese tiempo, que vos tengas dinero era que Dios te estaba prosperando económicamente, que Dios te esté prosperando económicamente, quería decir que estaba todo bien con Dios. Por eso, por ejemplo, vemos que los escribas y los fariseos, que para ellos eran la élite religiosa, ellos eran personas adineradas. Entonces, para los judíos y para los discípulos de ese tiempo, que una persona tenga dinero quiere decir que Dios la estaba prosperando. Era como una especie
del falso evangelio de la prosperidad hoy en día, ¿no? Que si Dios te ama, te va a dar riquezas, y si vos sos rico es porque Dios te ama, y si vos sos pobre es porque Dios no te está amando. Bueno, era una especie del falso evangelio de la prosperidad de ese tiempo. Entonces, según la teología de los discípulos, cuando ellos escuchan esta enseñanza de Jesús, ellos no lo pueden creer. ¿Cómo que un rico no entra? Eso es imposible. Si un rico, aquella persona, según los discípulos en ese momento, que Dios está bendiciendo, si ellos no entran, entonces ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Bueno, dice el pasaje que Jesús, versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. No solamente para los ricos, para los hombres esto es imposible. Cuando los discípulos dicen ¿quién va a entrar? Bueno, para los hombres es imposible. ¿Por qué es imposible para los hombres? Porque los hombres no se pueden salvar por sus obras, lo vimos en el joven rico. Todas nuestras obras están manchadas con nuestro pecado. No importa cuánto nos esforcemos por hacer que Dios nos ame a través de nuestras obras, nosotros, si somos sinceros, vamos a reconocer que tenemos malos pensamientos contra otros, que mentimos, que no amamos a Dios por sobre todas las cosas, que engañamos, que somos adúlteros, que robamos, que vivimos para las vanidades. Si somos sinceros, vamos a reconocer que no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso es imposible, no importa cuánto te esfuerces, no importa que vos trates de ganarte la salvación por venir a la iglesia, por leer tu Biblia, por ofrendar, no importa cuánto te esfuerces por tus obras, no llegás. Porque todas tus obras están manchadas con tu pecado, todas mis obras están manchadas con mi pecado. E incluso, dice Pablo, que lo que sucede cuando Dios le dice a una persona, ok, haz lo que quieras. A veces hay personas que piensan que el hombre es bueno. Bueno, cuando Dios le dice al hombre, ok, haz lo que hay en tu corazón, fíjense lo que pasa, Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y acá esto es lo que sucede. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y acá la remata Pablo. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, no es que no lo entienden, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así es el corazón del hombre. Por lo tanto, no nos podemos salvar por nuestras obras. Si Dios nos dijera, ok, esforzate por ganarte la salvación, nunca llegaríamos. Es imposible para el hombre. Ahora, no solamente es imposible para el hombre, porque no se puede salvar por sus obras, sino porque además de que Dios idea un plan perfecto, el hombre no quiere ese plan. Dios idea el Evangelio, no un plan B, un plan A, dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo, dice Primera de Pedro. Dice Dios en su palabra que este plan del Evangelio consiste en que Jesús, que es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, se humana, toma forma de hombre, vive una vida perfecta, sin pecado, jamás un mal pensamiento. Jesús cumple la ley de Dios a la perfección, pero muere en una cruz recibiendo la ira del Padre, como cantábamos, el justo por los injustos. Dios Padre desampara a su propio Hijo, por eso Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre trata a Dios Hijo como si Él fuese el peor pecador, para que toda persona que se arrepiente de sus pecados y ponga su fe en Él tenga vida eterna. Dios idea este plan maravilloso y se lo regala al hombre. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Pero el hombre dice, no lo quiero. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien busque a Dios. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Para el hombre esto es imposible. Pero si el pasaje terminaría ahí, bueno, sería la peor noticia que podríamos recibir, tanto ustedes como yo. Pero gracias a Dios que no termina ahí el pasaje. La enseñanza de Jesús no termina ahí. Y están esos hermosos pero en la Biblia, como cantábamos hoy recién la última canción o la anteúltima. Versículo 26. Mas para Dios todo es posible. Y esa es la hermosa verdad. Aunque para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios le da vida a los muertos. Como cantábamos, Efesios capítulo 2 nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Es posible para Dios, porque dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, porque es imposible para los hombres, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no se puede salvar a sí mismo, pero Dios sigue salvando al pecador por medio de la predicación de su palabra. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice que el evangelio es poder de Dios. Dios sigue salvando personas, pecadores, por medio de la predicación de su palabra. Dios sigue dándole vida a los muertos por medio de la predicación del evangelio. Por eso dice Pablo en 1 Corintios que Dios sigue salvando al hombre por medio de la locura de la predicación. Por eso, aunque para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso predicamos el evangelio, por eso los hermanos que van a trenes predican el evangelio, porque por medio de la predicación del evangelio Dios sigue dándole vida a los muertos. Porque así Él lo dice en su palabra, y así lo podemos ver en cada uno de los que somos creyentes. Y obviamente esta es una gran motivación para predicar el evangelio. No sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado, que vas a predicar el evangelio a alguien y decís, este no va a creer, ¿no? Todos tenemos alguna persona, este no va a creer. Es imposible que este crea. Bueno, en una manera, en un sentido es verdad, porque para los hombres es imposible. Pero ahí debemos recordar que para Dios es posible, que Dios puede darle vida a esa persona por medio de la predicación de su palabra. Por eso es una gran motivación para predicar el evangelio. Pero creo que una de las cosas que más nos tiene que pasar a leer cosas como estos es dejarnos la boca abierta por nuestra propia salvación. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces tal vez mirás la salvación como un acontecimiento más en tu vida. Me acuerdo que cuando me convertí yo pensaba que le hacía un favor a Dios, ¿no? Como que Dios estaba solo en el cielo y me necesitaba a mí para no estar solo. Una vez nos convertimos con esa idea, ¿no? Pero a veces la seguimos manteniendo en el tiempo. Y escuchamos sobre la salvación o cantamos el evangelio y es como haber escuchado que, no sé, qué sé yo, que subió la carne 50 centavos. Y muchas veces miramos la salvación como un acontecimiento más en nuestra vida. Como si fuese natural que hubiésemos creído. Tal vez pensamos, bueno, yo creí en el evangelio porque es obvio, ¿no? ¿Quién no puede creer en el evangelio? Es obvio lo que dice el evangelio. Es obvio que el hombre es pecador. ¿Quién puede ser tan necio para no creer que el hombre es pecador? Bueno, es obvio. No solamente lo dice la Escritura, lo puedo ver en mi vida, ¿no? Lo puedo ver que miento, que engaño. El hombre es pecador, es obvio que el hombre es pecador. Podemos decir, bueno, es obvio que Jesús es Dios porque su cuerpo no está, por los milagros que hizo. Es obvio que resucitó porque su cuerpo no está. Bueno, el evangelio es obvio. Claro, ¿cómo no iba a creer en el evangelio? Bueno, déjame decirte que no importa qué tan razonable vos pienses que es el evangelio, si vos creíste es por un milagro de Dios. Vos no tenés ni un 0,0000001% de mérito, nada, cero mérito. Que vos hayas creído en el evangelio es porque en el momento que te estaban predicando el evangelio, Dios dijo, sea la luz. Y la gloria de Cristo te resplandeció. Porque si no, aún seguirías perdido, aún yo seguiría perdido. Mariano contó cómo fue mi conversión. Una maestra me estaba predicando el evangelio y en ese momento Dios dijo, sea la luz. Y trajo salvación a mi vida. No importa que vos seas hijo de creyente, no importa qué tan inteligente seas, no importa que hayas venido a la iglesia desde chico, si vos hoy sos un creyente, es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Si Dios no hubiese tenido misericordia de vos,
aún le seguirías diciendo crucifícale, crucifícale, aún seguirías diciendo danos a Barrabás y crucifica a Jesús, aún seguirías diciendo si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, aún seguirías poniéndole la espina en su cabeza, escupiéndole en el rostro y pegándole con un palo. Si vos sos un creyente y Dios no hubiese tenido misericordia de vos, aún seguirías perdido, solamente por su gracia. Por eso cuando escuchamos el Evangelio, más que enorgullecernos de haber creído, debemos postrarnos delante de Dios. Es un milagro, porque para los hombres es imposible. Pero vemos que a diferencia del joven rico que no quiso seguir a Jesús, a diferencia de aquel que en Mateo 8, capítulo 21, le dice a Jesús, Señor, deja primero que entierre a los muertos, a diferencia de los que en Juan capítulo 6 le seguían solo por la comida, los discípulos habían dejado todo. Fíjense versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vimos en primer lugar el peligro de que confíes en las riquezas y no en Dios. Ahora en segundo lugar vamos a ver el llamado de que confíes en Dios y no en las riquezas. Pedro en representación de los 12, ¿no? Siempre Pedro tiene esa característica que habla primero. Y Pedro ahí en representación de los 12 le dice, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Algunos piensan que lo que Pedro hace es, después de escuchar que el Señor Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes o da todo lo que tienes y tendrás tesoros en los cielos. Y después de escuchar esta enseñanza, algunos piensan que Pedro está ahí codeando a Juan y le dice, ¿escuchaste lo que dijo? Vamos a ser ricos. Y Pedro saca ahí su calculadora y empieza a hacer cuentas. Mirá todo lo que dejé yo. Bueno, yo no me inclino a pensar por eso, porque si no con la respuesta que el Señor le da al Señor Jesús, estaría alimentando su ego. Porque el Señor Jesús le dice que los 12 se iban a sentar sobre 12 tronos. Y vemos que los discípulos tuvieron esta actitud otras veces. Por ejemplo, lo vemos ahí a Jacobo y a Juan, Señor, por favor, cuando vengas en tu reino, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús los reprende por eso. Vemos, por ejemplo, que cuando Jesús dice que Él va a ser crucificado, ahí están los discípulos peleándose por quién va a ser el más grande, y el Señor Jesús los reprende por eso. Pero no lo vemos en este pasaje. Por eso me inclino a pensar que Pedro todavía estaba atónito por la declaración de Jesús. Pedro todavía estaba, ¿viste cuando vos le hablás a alguien y seguís la conversación y te repite algo que le dijiste hace 10 minutos? No, bueno, eso para mí es lo que pasa acá. Pedro se queda pensando, ¿cómo que los ricos no entran? Entonces, lleno de asombro, le dice, Señor, no entiendo. Nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y por eso viene la respuesta del Señor Jesús, dándoles una promesa, pero con una advertencia en el versículo 30. Los primeros serán los postreros y los postreros primero. Ahora, lo que Pedro es interesante, que lo que Pedro dice en este pasaje es verdad. Ellos lo dejaron todo. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el llamamiento de algunos de los discípulos, de los apóstoles que se nos cuenta en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 18, nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lo dejaron todo. Versículo 21. Pasando de allí, vi a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Misma situación. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando vemos el llamamiento de Mateo, en Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, seguime, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y cuando Mateo, que era un publicano, él dejaba
un cobrador de impuestos, él dejaba esta profesión, él no la podía volver a tomar. Por lo tanto, para Mateo también implicaba dejarlo todo. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta declaración de Pedro, debemos entender que, en cierta manera, este es un llamado particular a los 12. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no nos llama a todos a dejar nuestros trabajos, nuestras profesiones, para dedicarnos 100% a la obra. Esa es una realidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, cuando el Señor Jesús saca estos demonios del endemoniado de Gadareno, el endemoniado de Gadareno le quiere seguir, pero Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por lo tanto, este hombre que quería hacer igual que los apóstoles, seguirlo a tiempo completo, podemos usar esa expresión, el Señor Jesús le dice: no, anda a tu casa y contá lo que el Señor hizo por vos. Por lo tanto, en un sentido, en el sentido de no todos tenemos el llamado a estar a la obra a tiempo completo, pero en otro sentido, lo que Pedro dice acá, nosotros lo hemos dejado todo, sí es para todo creyente. ¿En qué sentido? Dice Lucas capítulo 14, que grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, escuchen lo que dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, de vuelta, no puede ser mi discípulo. En Mateo capítulo 16, versículo 25, Jesús dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo aquel. Por lo tanto, estar 100% a la obra como estaban los apóstoles no es para todos, pero dejarlo todo para seguir al Señor es para todos. El llamado al cristianismo es abandonarlo todo, abandonar tu estilo de vida, tus metas, tus proyectos, tu pecado que tanto te gustaba, tu familia si es necesario, tu trabajo, lo que sea por seguir al Señor. El Señor Jesús nos manda a amar a nuestras familias, obviamente, pero si eso es un impedimento para seguirlo, bueno, Jesús dice: yo debo ocupar el primer lugar. Y lo vemos que pasa hoy en el Oriente. A muchas personas que hacerse cristianos les cuesta su vida o les cuesta su familia. Cuando se hacen cristianos los echan de su casa, pierden sus trabajos. Y ahí es que ellos lo dejan todo por seguir a Jesús. Por eso vemos que en Hechos capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo dice, luego que el Señor Jesús se le aparece: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ya no vivo más para mí. El llamado al cristiano es un llamado a dejarlo todo por seguir a Jesús. No es una salvación por obras, no es que tenés que hacer méritos para ganarte la salvación, no se trata de eso, sino que esto es el verdadero arrepentimiento. Cuando a una persona le resplandece la luz del Evangelio, deja lo que sea necesario por seguir a Jesús. Una actitud así como la que tuvieron los 12 es la actitud del resultado del llamamiento de Dios. Es lo que nosotros decimos el verdadero arrepentimiento. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que él estimó todas las cosas como basura por seguir a Cristo. Ahora estas personas siguen pecando. ¿Alguien tiene alguna duda de que los apóstoles siguieron pecando? Ellos lo habían dejado todo, pero ellos siguieron pecando, ¿no? Lo sabemos. Pedro niega al Señor, los otros lo abandonan, se van ahí peleando a ver quién es el más grande. Jacobo y Juan quieren que descienda fuego del cielo y mate a todos. Ellos siguen pecando. Pero el punto es que ellos aborrecieron sus vidas por seguir al Señor. Y es importante entender esto porque muchas veces se predica, no gracias a Dios desde este púlpito, pero en otros lados se predica un evangelio diluido, un evangelio que enseña que estos pasajes significan que vos tenés que consagrarte al Señor. Que una persona puede hacer una oración de fe y puede seguir viviendo como quiera y nosotros le decimos que es salvo. Ahora su próximo paso es consagrarse al Señor. Se enseña que vos podés ser un hijo sin ser un discípulo. Se enseña que un discípulo no es lo mismo que un hijo, pero eso no está en la Biblia. Lo leímos en los pasajes que acabamos de leer. El Señor Jesús dice: el que no hace eso, no dice no puede ser mi apóstol, no puede ser pastor o no puede ser diácono. Dice no puede ser mi discípulo. Y me acuerdo que cuando recién me convertí, yo tenía un problema con Mateo 28. Mi problema era el siguiente.
que ese pasaje se citaba, como se cita correctamente, para la evangelización. Pero en mi teología de ese momento, yo decía, pero ahí no habla de salvación. Ahí dice que debemos hacer discípulos. Y en mi mente un discípulo no era igual que un hijo de Dios. Una cosa es ser un hijo y otra cosa es ser un discípulo. Entonces yo decía, eso no puede ser. No, claro, es un llamado al evangelio, al evangelismo, porque un discípulo es un creyente. Simplemente. Un discípulo de Jesús es una persona que sigue a Jesús. Por lo tanto, no podemos separar esas dos cosas. Debemos tener conciencia de lo que la Escritura enseña. Y yo no solamente me creí este evangelio, lamentablemente, muchas veces, sino que lo prediqué. Y nunca me voy a olvidar, una vez le prediqué el evangelio a una persona, y cuando él tal vez no duda de su oración o había una circunstancia muy difícil, yo le hice esta pregunta, y me arrepiento totalmente. ¿Hiciste la oración? Bueno, yo no le tenía que haber dicho eso. Yo tenía que haber dicho, examina tu fe. Vamos a ver qué dice la Escritura. Tal vez seas un creyente y estás dudando por no entender el evangelio. Bueno, vení, estudiemos la Escritura, veamos qué dice la Escritura que es un creyente. Y roguémosle a Dios, porque el único que te puede dar seguridad de salvación es el Espíritu Santo. Por eso Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de alguna manera que no entendemos. Pero no solamente este evangelio se mete en muchas iglesias, en su predicación, sino a veces se mete en nuestro estilo de vida. Este evangelio diluido tal vez no lo predicamos, pero lo vivimos. No en la teoría, pero sí en la práctica. Tal vez no andamos en drogas, tal vez no andamos en inmoralidad sexual, tal vez no llevamos vidas desenfrenadas, pero simplemente vivimos para nosotros mismos. Vivimos de forma mundana, no porque andemos en droga o en inmoralidad sexual, sino porque vivimos para las cosas de este mundo. Tal vez vamos a trabajar, llegamos a nuestras casas, estamos con nuestras familias, pero nuestras metas son terrenales. Tal vez trabajás solamente para hacer dinero y ganar más plata y más plata y más plata. Tal vez tu única motivación para trabajar es irte de vacaciones. Tal vez tus metas en la semana son que llegue el fin de semana para vivir para vos mismo y disfrutar y disfrutar y disfrutar y nada más. Y obviamente no es pecaminoso disfrutar ni irse de vacaciones, claramente. Pero el punto está en cuando tu vida se resume a eso. Yo a veces hablo con personas que no son creyentes y su vida se resume a disfrutar, que llegue el fin de semana, vivir para mí, para mis placeres, para mis cosas, para mis anhelos, para mis metas. Y muchas veces ese estilo de vida se mete en nuestro cristianismo. Y pensamos que dejarlo todo, ¿me estás hablando de dejarlo todo? No, eso es para algunos locos, medio trastornados. No. El Señor no me llamó a eso. Bueno, si vos sos un creyente, el Señor te llamó a eso. El Señor te llamó a tomar la cruz y a seguirle. El Señor te llamó a que cuando vayas a tu trabajo te esfuerces lo máximo para agradar a tu Señor, que cuando llegues a tu casa ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que cuando trates a tus hijos lo hagas como un padre amoroso, lo hace como tu Padre amoroso lo hace con vos, que tus metas no sean solamente disfrutar, que te niegues a vos mismo, que inviertas más tiempo en la Escritura, más tiempo en oración, más tiempo en amar a tus hermanos, más tiempo en el evangelismo, que te niegues a vos mismo, que tu agenda no se resuma en qué quiero hacer, sino en, Señor, ¿qué querés que haga? Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo en mi vida tengo un solo objetivo, hago muchas cosas, pero tengo un solo objetivo, una cosa hago, me esfuerzo y la idea es un atleta que se esfuerza cada músculo hasta el extremo. Pablo dice, yo me esfuerzo al extremo para que cuando termine esta vida y llegue a la eternidad, el Señor me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Una sola cosa, no ando en 100, no ando en 1000, yo tengo un objetivo en la vida. Agradar a mi Señor. Y eso lo vemos que a los apóstoles le costó la vida, a los 11, a Juan, termina prácticamente en la cárcel.
Dicen que dice la tradición, que antes de que Pedro sea crucificado, crucifican a su esposa, y Pedro le dice, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Esto le costó la salud a Spurgeon, le costó la libertad a John Bunyan, le costó la vida a Brainer, que murió a los 30 años por predicar el Evangelio a los indios, le costó la vida de su familia a John Patton por ir a predicar el Evangelio a los caníbales, y le sigue costando la vida a miles de cristianos alrededor del mundo. Por eso debemos examinar nuestras vidas, debemos examinar nuestras metas. Podemos decir, como el apóstol Pablo, una sola cosa hago. Podemos decir, como el apóstol Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Examinemos nuestra semana, examinemos nuestro tiempo de buscar al Señor, examinemos nuestra oración, examinemos nuestro esfuerzo por agradar a Dios. Y ahí va a estar la respuesta. Ahora, en tercer lugar, lo que me gustaría notar es la respuesta de Cristo. Hay una gran motivación para vivir de esta manera. Si esta vida es todo lo que hay, entonces le damos la derecha al joven rico y lo felicitamos. Pero no es todo lo que hay. Por eso la respuesta de Cristo es clave. Luego de que Pedro hace la pregunta, ahora Cristo va a pasar a responder esa pregunta. Versículo 28 y versículo 29. Con una promesa a los 12 y con una promesa a todos. Fíjense el versículo 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, y eso implica a los 12, y el versículo 29 dice, y cualquiera. Por lo tanto, va a haber dos promesas. Vimos en primer lugar el peligro que confíes en las riquezas y no en Dios. En segundo lugar, el llamado. Y en tercer lugar, vamos a ver las recompensas. Y la respuesta de Cristo acá es clave. Nosotros sabemos la respuesta, por lo tanto, a veces nos tomamos esta respuesta de Cristo así nomás a la pasada, pero volvamos al contexto. Los discípulos están ahí atónitos, luego esta enseñanza de Jesús de que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, están ahí pensando, ¿y nosotros dónde entramos? Bueno, imagínate por un segundo, sabemos que no es lo que acabamos de leer, pero imagínate por un segundo que Cristo le hubiese dicho esto. Bueno, síganse esforzando. Tal vez algún momento llegan. Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? No sé. Síganse esforzando. Tal vez en algún momento lo logren. ¿Te imaginas? Tal vez viviríamos como Lutero, flagelándonos, esforzándonos por ganar la salvación y nunca llegando. O imagínate que Cristo le hubiese dicho, bueno, van a ser recordados como buenas personas. ¿Y a mí qué me importa, diríamos? Si esta vida lo es todo, comamos y bebamos, total, mañana moriremos, ¿no? Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, usando la hipótesis, no es verdad, pero la hipótesis de qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado, y Pablo dice, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Por eso la respuesta es clave. A veces nosotros vivimos como si la respuesta sería, no hay vida eterna. Pero la respuesta es otra. Y Cristo da una promesa, primero a los 12, excluyendo a Judas. ¿Por qué excluyendo a Judas? Porque Judas no lo había dejado todo para seguir a Jesús. Judas estaba ahí pensando que el reino iba a venir en ese momento y bueno, estaba tratando de conseguir un lugarcito ahí en el podio. Por lo tanto, sabemos por la Escritura que Judas no entra dentro de estos 12. ¿Quién es el 12, Pablo, Matías? Bueno, no sé. Pero no es el punto acá. El punto es que Jesús le da una promesa a los 12 y esa promesa es que esta vida no lo es todo, que va a haber una regeneración, que la creación va a ser restaurada y luego de eso va a haber cielos nuevos y tierra nueva, Cristo va a volver y va a reinar sobre la tierra y los 12 se iban a sentar a juzgar o tal vez mejor dicho a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, hay varias suposiciones, algunos dicen la eternidad, otros en el milenio. Me inclino a pensar por el milenio, por lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que hay personas que se sientan y reinan con Cristo 1000 años. Además vemos de que Dios les promete una tierra a Israel, por eso me inclino a pensar de que esto sucede en el milenio. Además, Cristo les dice a los 12
que ellos iban a sentarse a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son las 12 tribus de Israel? El pueblo de Dios. Bueno, puede ser, pero interpretando el pasaje como los apóstoles lo interpretaron, me inclino a pensar de que esto es en el milenio. Bueno, más allá de la postura que puedas tener o de los detalles, que tal vez no podemos ser dogmáticos en esto, lo que claramente sí la Biblia enseña es que hay una eternidad. Ese es el punto. Hay una eternidad y los discípulos se iban a sentar e iban a gobernar juntamente con Cristo sobre las tribus de Israel. A los apóstoles en ese momento se los menospreciaba. Pablo dice que ellos eran como la escoria del mundo, eran menospreciados, pero un día iban a estar reinando con su Señor. Y luego de darle esta promesa a los 12, viene la promesa a todos, a cualquier creyente. Fíjense el versículo 29, y a cualquiera. Y Lucas 18:29, que es el pasaje paralelo de este pasaje, nos aclara un poco más. Lucas dice lo siguiente, que la respuesta de Jesús es la siguiente: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay dos promesas, en esta vida y en la vida eterna. ¿Qué es esto de recibir mucho más casas, hermanos, padres? ¿Es el evangelio de la prosperidad? No, no es el evangelio de la prosperidad. Porque si vos das dinero para que te vuelva más dinero, no lo estás haciendo por el Señor, lo estás haciendo por el dinero. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo acá es que los que dejan todo en esta vida van a recibir una familia en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos capítulo 3, cuando le dicen al Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por eso lo que Jesús está diciendo es que en esta vida vamos a recibir una familia en la fe y eso es una bendición. Nosotros a veces menospreciamos la familia en la fe, pero tener hermanos y hermanas que oran por vos, que se preocupan por vos, que se preocupan por tus necesidades, es una bendición. Hermanos que te sirven, que te ministran, que te pastorean, eso es realmente una bendición. A diferencia de ese falso cristianismo de que el cristianismo es Dios y yo, eso es mentira. La salvación es individual, pero cuando Dios te salva te coloca dentro de un cuerpo para que vivas una vida de comunidad. Por tanto no es, vengo a la iglesia, me voy temprano, me voy rápido, no sé nada de mis hermanos. Eso no es el verdadero cristianismo. Hace falta salir y empezar a ir a cada uno de estos lugares y empezar a escuchar a los hermanos diciéndole cuánto ellos anhelan tener una familia en la fe, pero están solos. Hace falta ir a la costa, nosotros conocemos a los chicos de la costa, para escuchar de sus labios que no anhelan que les predique Spurgeon, anhelan una iglesia donde puedan escuchar la Biblia y donde se puedan amar unos a otros. Tal vez nosotros, por la gracia de Dios, tenemos pastores fieles que nos enseñan la Escritura, que nos aman, que nos pastorean y damos gracias a Dios por ello, pero no es común, no es común. Cuando salimos de las cuatro paredes, empezamos a encontrar que esta iglesia no la encontró, o no es la única iglesia fiel, obviamente, pero esta iglesia o iglesias como otras fieles no la encontrás a la vuelta de la esquina. Por eso tener una familia en la fe es una bendición. Pero no solamente la promesa es para esta vida, sino dice para la vida eterna. En esta vida van a tener una familia en la fe, pero van a heredar la vida eterna. Un lugar donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Donde ya no vamos a lidiar con nuestro pecado. No sé si te pasa, pero a mí me pasa, a veces estoy cansado de mi pecado, ya no aguanto más mi pecado. Bueno, un día el pecado va a ser sepultado. Donde el pecado de las otras personas que te afectan ya no va a estar más. Donde las consecuencias del pecado ya no van a estar más. Un lugar real, donde vamos a tener cuerpos reales, no vamos a ser espíritus saltando en nubes. Vamos a tener cuerpos reales, nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Lo vemos que el Señor Jesús, luego de resucitar, tuvo un cuerpo real. Donde nos vamos a reconocer, probablemente, en el monte de la transfiguración. Vemos que Pedro, Jacobo y Juan reconocen
a Moisés y a Elías, no sé si tienen una foto, no sé cómo hacen, pero de alguna manera los reconocen, donde vamos a servir al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán, donde vamos a tener comunión de forma perfecta. Hoy a veces tenemos problemas con hermanos por nuestro pecado, pero ya eso va a ser erradicado, y por sobre todas las cosas, donde Dios mismo nos va a pastorear. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y escuchen lo que dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, es enfático, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, cuando leemos pasajes como estos, hay dos posibilidades: o esta vida es todo o no la es. Y sabemos que no la es. Sabemos, por lo que enseña la Escritura, que hay una eternidad. Entonces, si hay una eternidad, sí vale la pena dejarlo todo para seguir al Señor Jesús. Sí vale la pena que vos inviertas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, lo que fuera, por agradar al Señor. Tal vez te estás desgastando, estás sirviendo al Señor y no das más. Déjame decirte que vale la pena que lo sigas haciendo, porque hay una eternidad. Y de alguna manera que no entendemos, lo que nosotros hacemos en esta vida, cuando somos creyentes, tiene un impacto sobre la eternidad. Por eso Mateo capítulo 6 dice que deben hacer tesoros ¿dónde? En los cielos. ¿Cuándo? En este tiempo. Acá es que hacemos tesoros allá. Por eso en 1 Corintios dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, no para salvación, porque Cristo ya pagó por mi pecado, sino para recompensa. Y Cristo dice que, Pablo dice ahí en 1 Corintios 3 que algunas se van a quemar. Por lo tanto, lo que hacemos acá tiene influencia en lo eterno. Escuchaba hace poco un pastor que decía algo que me impactó, hablando de estos pasajes y hablando de cómo influencia nuestra vida en la eternidad. Dice que de alguna manera que no entendemos, tal vez sintamos, si bien el cielo hace un lugar de gozo incalculable, de alguna manera que no entendemos, las recompensas van a influenciar. Y tal vez sintamos una especie de decir: qué salame que fui. Y me gustaba como lo decía este hombre: qué salame que fui, habiendo tantas advertencias en la Biblia, ¿por qué no viví para lo eterno? Pero qué tonto que fui. Porque de alguna manera que no entendemos, tiene repercusiones eternas. Y este mismo pastor, enseñando sobre los 10 talentos, él dice lo siguiente: dice, estos 10 talentos que se le dan, no sé si recuerdan la parábola, pero el Señor que representa a Jesús se va, le da talentos a 3 siervos, cuando vuelve le pide cuentas, y el que recibió 10 talentos le devuelve 10 talentos. Ahora, estos 10 talentos en la actualidad representan una millonada de plata. O sea, es como que este señor, antes de irse, le dejó a este siervo millones de millones de millones de dólares. Y cuando vuelve y le pide cuenta, y este hombre le da otros 10 talentos, o sea, 20 talentos, el Señor en la parábola le dice la siguiente frase: sobre poco has sido fiel. ¿Cómo poco? Me diste millones de dólares. ¿Cómo poco? Sí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por lo tanto, la Biblia no es 100% clara, pero de alguna manera, por pasajes como esos y como estos, entendemos que lo que nosotros hacemos en esta vida tiene repercusiones eternas. Por lo tanto, que cuando lleguemos a la eternidad no digamos: qué tonto que fui, ¿por qué desperdicié mi vida? ¿Por qué viví para el dinero? ¿Por qué viví para mí mismo? Porque esto va a tener un impacto. Y solo para terminar, déjame decirte que si vos estás acá y no sos un creyente, vos tal vez escuchaste el Evangelio muchas veces, o no lo sé, o tal vez es la primera vez que estás escuchando la obra de Cristo en la cruz. No te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Porque en tu caso no va a ser pérdida de recompensa, va a ser perderte por la eternidad. Este joven rico pensaba que lo tenía todo. La Biblia no nos dice qué pasó después con este joven rico, pero si este joven rico no se arrepintió de sus pecados y no puso su fe en Cristo, hoy todavía está en el infierno. Y lo va a estar por toda la eternidad. Por lo tanto, si vos estás acá sin Cristo, no hagas como el joven rico. No hagas como el joven rico. Porque si vos
rechazás hoy la gracia de Dios, si vos hoy no venís a Cristo en arrepentimiento y fe y morís en esa condición, lo que te espera es perderlo todo. Te espera una eternidad de sufrimiento. Por eso te ruego, por favor, rogale a Dios que te salve. Si vos no sos un creyente, no importa si lo escuchaste el Evangelio 1000 veces o es la primera, si vos no sos un creyente, rogale, por favor, rogale a Dios que tenga misericordia y Él la va a tener. Porque Jesús dice que, Pedro dice en 1 Pedro que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Vení a Cristo, por favor, no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios.